Bueno, por fin puedo volver a hacer café de Jinx. Yo creo que muchas estábamos ansiosas por continuar la historia de Jinx, de Minhwa, y la verdad es que me han gustado estos dos capítulos. Además, Minhwa decidió que ya que iba a volver después de 2 meses, que yo creo que a mí se me ha hecho larguísimo, la verdad, decidía volver directamente con 2 capítulos, que la verdad es que yo creo que nos dan bastante información y a mí me han gustado muchísimo. Ya no por el hecho porque en estos capítulos no hay nada de darse como cajón que no cierra, pero bueno, no es necesario. Yo creo que en esta historia ya empieza a interesarnos muchas otras cosas que están ocurriendo. Y nada, lo primero que os tengo que decir, lo que os digo siempre, voy a hacer spoilers. Si todavía no habéis leído los capítulos en Lezhin, que son el capítulo 70 y 71, ir a Lezhin, lo leéis y luego venís y lo comentamos. Como os digo, me ha gustado. Se publicaron entre el 12 y el 13 de julio y me he esperado un día o 2 días para hacer el vídeo, un poquito, pero la verdad es que no he podido resistirme y antes de irme a trabajar quería dejar hecho este vídeo para que me comentarais qué os parece. Y bueno, empezamos con el capítulo 70. La verdad es que está interesante porque volvemos un poquito atrás, porque en el capítulo anterior os acordáis que acabó que estaba nuestro caballo desesperado buscando a Dan, pensando que había sido él el que se había caído en el mar, y cuando lo ve con las bolsas va corriendo y lo abraza, desesperado porque estaba muy agobiado pensando que se habría ahogado. Entonces en el capítulo 70 lo primero que vemos es, un poco antes que ocurriera eso por la noche, era que Dan estaba en el hospital y el director del hospital le estaba diciendo que se le notaba que estaba agotado, que desde que había empezado a trabajar no se había pedido ningún día de descanso y que le invitaba a que se tomara un día de descanso. Vamos, le estaba obligando a que se fuera y descansara. Por la cara, esto, pues ya sabéis, que duerme poco, que bebe y muchas otras cosas. Eso en el hospital no lo saben, pero que lo ven cansado, sí. Entonces le dan el día libre y el abuelo que le renta la casa le dice que si por favor, ya que está en casa, si le puede acompañar a hacer la compra y ayudarle. Entonces es por lo que volvía Dan con las bolsas, porque estaba ayudando al abuelo. Entonces el abuelo estaba detrás. Y es en ese momento que viene corriendo el caballo a por él, le da un abrazo súper fuerte, pues eso porque estaba asustado. Dan se queda de piedra. Hay gente que a lo mejor yo creo que la actitud de Dan le está pareciendo fría o otras cosas. A ver, yo entiendo la actitud de Dan. Después de todo lo que le ha ocurrido con el caballo y todo lo que le ha hecho y lo mal que lo ha tratado, el hecho de que de repente el caballo estuviera preocupado, que se hubiera ahogado y tal, Dan está sorprendido de esa actitud, de esa manera cariñosa que lo está abrazando. Además lo abraza mucho más fuerte. Dan le dice que por favor que lo suelte. Yo creo que el caballo en ese momento reacciona y se separa un poco y le dice algo así de que por un momento pensaba que eras tú el que estaba ahí y me asusté. Además lo reconoce. En estos momentos yo al caballo, que siempre os digo que es un niñato, sigue siendo un niñato, pero en estos momentos se le ve vulnerable. Por primera vez se le ve vulnerable porque, claro, él piensa que lo podía haber perdido. Entonces, claro, es una situación así que dices, ¡buah! Después de ver lo que es más chulo que nadie, que parece que no le importe a nadie, que está pensando solo en sus cosas, de repente preocuparse así. Yo creo que Dan también lo aparta un poco y le dice que por favor, que lo está incomodando y sobre todo porque está todo el mundo alrededor. Entonces, cuando le dice eso de que me asusté y tal, además es que él le dice, el caballo dice que corre hacia él, es que instintivamente cuando lo ve, está todo aliviado y ya está. Entonces ya Dan le dice que se aparte y se va pues todo frío con el abuelo. Y lo deja solo, que ahí veis, como si fuera un perrillo abandonado. Desde mi punto de vista, sinceramente, el caballo se merece ese tipo de actitud por parte de Dan con todo lo que ha pasado. O sea, no se esperaba de, no te preocupes, yo estoy bien. No sé, la actitud de Dan es un poco de distancia. Quiere dar hacerse distancia, sobre todo porque Dan, hasta hace poco, yo no imagino que sigue todavía, estaba enamorado del caballo y el caballo es un idiota. Entonces, mientras Dan se va con el abuelo, pues está el caballo ahí dándole vueltas a la cabeza y está en el coche con la cabeza así apoyada diciendo, no entiendo lo que ha pasado. Claro, él yo creo que no se da cuenta, sinceramente, es que es tonto, no se da cuenta que está enamorado de Dan y que tenía miedo a perderlo. Pero él está pensando, ¿qué me ha pasado? Que está, no sé. Y llega un momento que para mí es un momento clave y dice, ¿no será que me estoy? No lo acaba.
que se quede, obviamente no será que me estoy enamorando. Y él dice, ¡buah, imposible! Es idiota, está ya enamorado hasta las trancas, pero yo creo que sigue él cerrándose en banda pensando que no puede estar, porque claro, es que él es lo que es, le hace esto y por lo que sea que todavía no sabemos qué le ha pasado, él no se puede enamorar. Ya ha caído, ya has caído, no tienes más remedio. Entonces después de eso, claro, Dan le está dando vueltas a la cabeza porque en plan de ¿qué le ha pasado? ¿Por qué está así? ¿Por qué ha sido esto? De verdad estaba tan preocupado. Además, se pregunta, él mismo se pregunta, es que ¿de verdad estaría tan preocupado de si a mí me hubiera pasado algo? Claro, le parece raro. Y es en ese momento que está en el hospital pensando en esas cosas y tal, y se cruza con un señor que se nota que es un chillón, que es no sé qué, guau, 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 y es muy... Se nota que tiene un carácter muy fuerte, es una abuelita con un carácter muy fuerte, y a la vez vemos, bueno, anteriormente hemos visto que el caballo, después de esa noche que va corriendo con el frío, yo no sé si llovía, no me acuerdo y tal, el hecho es que se ha despertado el caballo constipadito, está resfriado, mirad, pobrecito, está en la cama, resfriado, y ha tenido que ir al hospital a coger algo de medicina, y es en el momento que está Dan con este señor, con este abuelete, que además el abuelete está viendo en la tele cómo estaban hablando del caballo, diciendo que va a volver a pelear y todo, y se estaba metiendo diciendo que menudo zopenco, que fíjate, que dedicarse a pegarse fuera del ring, tal. O sea, se estaba metiendo con él, en cierta manera tenía razón. Y es en el momento que se gira el caballo hacia Dan y el abuelete y ve al caballo, el caballo ve al abuelete y le dice, director, que se conocen. Así acaba el capítulo 70. Y continuamos con el 71. El 71 la verdad es que es interesante, sobre todo porque por fin empezamos a ver el pasado, vamos a empezar a ver el pasado del caballo, que yo creo que todos nos estamos preguntando que por qué es como es, qué ha pasado. Entonces, después de reencontrarse con este señor que tiene el mismo carácter que el abuelo le dice que por fin me has reconocido, en plan de, ¿qué pasa? Y mientras tanto, claro, Dan le sigue dando vueltas a la cabeza, sobre todo de pensar que el abuelo, que era, el caballo lo llama director porque era su entrenador cuando él era pequeño. Entonces, claro, Dan piensa, claro, al final como todo el mundo, el caballo en algún momento ha sido un novato, empezaba y empezó con este señor. Y menudo cabreo, espérate. A ver, porque es que le dice que, claro, es que tienen el mismo temperamento. Entonces llega un momento, Dan sigue dándole vueltas a la cabeza. O sea, yo creo que Dan se encuentra en un momento que está todavía muy fastidiado, y entonces entre lo de su abuela, cómo se encuentra él, el tema de la bebida, el tema del caballo, o sea, él tiene mil cosas en la cabeza y le está dando vueltas que si de verdad el caballo estaba tan afectado por lo que había ocurrido, y que si de verdad le sentaría mal que él hubiera sido el que casi se ahoga. Obviamente. Sí, lo que pasa que yo entiendo la duda de Dan, porque Dan está pensando, es que no es posible que él, siendo como es, sienta eso por mí. Entonces yo creo que los dos están dudando, y es en el momento, volvemos, que el caballo ha ido a visitar a este señor, al abuelete, bueno, o sea, chillándose los dos. O sea, hay momentos, la verdad es que es muy gracioso porque veis que tienen el mismo carácter, cómo se está chillando, cómo le están diciendo de todo, se están gritando y tal, mientras tanto Dan está con otro señor mirándolos diciendo, ya no sabe si se llevan bien o mal, sí que se llevan bien, pero bueno, se hablan fatal. Y me hace gracia las cosas que le dice, porque el abuelete, ahí donde lo veis, le está diciendo, maldito enclenque, que eres un mocoso, sigues siendo un mocoso, aunque tengas un cuerpo enorme, que te podría pegar. Y empieza el otro, sí, a ver, va, o sea, se están los dos picando como dos idiotas. Y es en estos momentos cuando vemos un poco al caballo infantil, al caballo niño. O sea, le vemos esa cara y se nota que vuelve, delante de este señor mayor, vuelve a ser un niño. Se le ve la cara de niño con el morrete y todo. Y vemos que Dan dice que en el fondo se llevan bien, y se lo lleva de paseo el caballo a la abueleta a la terraza, y están hablando y tal, no se sabe muy bien qué hablan. Y es en ese momento, después ya por la noche, Dan se ha quedado a hacer el turno nocturno, y se están quejando varios en una habitación de que este abuelete, el director, no les deja dormir porque está viendo un vídeo, que está viendo un combate, porque dice que hay un nuevo peleador coreano y que quiere verlo, y que está notando que cuando no se puede dormir hace eso. Entonces Dan le dice
que se salga fuera y que mire el combate fuera y que luego ya se puede ir a dormir. Y le dice el abuelete que se quede con él, que le acompañe. Sobre todo porque el abuelete anteriormente le había dicho: tú eres la razón por la que el caballo se está quedando aquí. O sea, él se ha dado cuenta que hay algo ahí. Entonces, el abuelete le dice que cuando no puede dormir le gusta, está notando, o sea, no ha perdido, porque claro, este señor se dedicaba a entrenar a chicos para que pelearan. Por lo tanto, no ha perdido lo de trabajo, entonces se dedica a analizar la pelea y tal. Y claro, y es Dan en ese momento cuando le está preguntando, después de ver que se le cae de la libreta una foto y ver al caballo de pequeñito, mirarlo. Además es curioso porque tiene toda la cara golpeada, el abuelete está al lado cuando era más joven, y Dan le pregunta que cómo era de joven el caballo. Y le dice que era un caso muy especial, que era diferente al resto, y le dice algo así: nadie era tan implacable como él. Y así acaba. O sea, vemos que está el caballo de pequeño, que se está preparando y tal, para pelear, y por fin vamos a saber, espero en el siguiente capítulo, cómo era la infancia del caballo. Entonces vamos a encontrarnos dos cosas. Por fin vamos a ver a un caballo más humano, vamos a ver la infancia, vamos a ver qué le pasó, por qué es así, qué le ha hecho ser tan imbécil, porque es un imbécil, y por qué. Y vemos en el fondo, porque este señor se nota que es un bruto como él, pero se nota que le tiene cierto cariño, se estaba metiendo diciendo las cosas que hacía, que por qué, que ya no lo había vuelto a visitar. Sabemos que hay una relación más personal con este abuelete. Fijaros que yo creo que este abuelete se lo va a llevar cuando vuelva a entrenar. El abuelete va a volver. No sé, en cierta manera me recuerda a... No sé si alguien habrá visto las películas de Rocky. A mí me gustaban de pequeña. El abuelete que entrenaba a Rocky en los inicios. Pues no sé, porque este abuelete a lo mejor, yo espero, a mí me ha gustado el carácter ese tan bestia, porque además en el fondo yo creo que a este hay que decir las cosas así. Espero verlo más y espero que nos cuente cómo era el pasado. Y yo creo que lo de enclenque, que lo llamaba enclenque, es curioso que lo haya llamado enclenque, porque obviamente enclenque no es. Es posible que cuando fuera más pequeño no fuera tan fuerte y se ha tenido que ir entrenando para ser así. Entonces yo creo que Dan va a empezar a darse cuenta de cómo es, y yo creo que Dan poco a poco va a volver a abrirse al caballo por esa infancia que ha tenido y veremos qué ocurre. No lo sé, yo creo que el caballo se va a volver hacia atrás, sobre todo porque ha habido un momento que cuando ya está en la casa le ha dicho a Dan que no podía dormir esos días con él. Acordaros que tenía que dormir con él para que no bebiera y para que pudiera estar más tranquilo, pero como está resfriado no quiere dormir con él para no pegárselo. Un detalle por su parte. Entonces está solo en la cama, que se está enfermo y tal, y dice algo así. ¿Cómo lo dice? Le dice... dice que algo así como que le ha sabido mal, por un lado, lo de encontrarse al abuelete bien, pero le ha hecho recordar cosas que quería no recordar. O sea, por algo que le pasó. Entonces, veremos qué nos cuenta Minghua en los siguientes capítulos. Y ahí estaremos para poder verlo y comentarlo. Y nada, me encantaría saber vuestras opiniones, qué os ha parecido esta vuelta de Jinx. A mí me ha gustado. Nos ha dado mucha información, hemos empezado a ver a un caballo más sensible, con muchas más cosas dentro, no el típico egoísta, aunque seguirá siéndolo. Dan, que está todavía dudando y que está empezando a ver otras partes del caballo que no conocía. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo espero vuestros comentarios. Y hasta luego.